Tercer bloque de Valor de Cambio y como les decía en el inicio de nuestro programa íbamos a tener todo una emisión dedicada al mercado vitivinícola y en esta segunda parte del programa hablamos con Diego Córdoba, es embajador de la marca Rutini para Latinoamérica, quizá uno de los que más sepa de vinos en la región inclusive. Vamos a compartir el testimonio, lo que hablábamos con él, estuvo en Mendoza, inclusive haciendo vinos en la bodega Rutini, un hombre que sabe mucho, da gusto escucharlo. Compartimos la primera parte de la nota con Diego Córdoba de Bodega La Rural. Siempre tratamos de consultarlo a Diego, un experto en la materia, embajador de la bodega Rutini, de Bodega La Rural para América Latina. Y es más, esta temporada has estado haciendo vino, entre comillas, en el sur de nuestro país, allí en Cuyo, en Mendoza. Diego, saludarte y que me cuentes cómo has visto esta vendimia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, fue una de las más trascendentes de los últimos años, sobre todo por algunas polémicas. Muchos creen que fue una de las peores. Desde el año 98 no se recuerda que haya llovido tanto, por ejemplo. La primera semana que estuve allá, por ejemplo, estuve sin ver el sol, lo cual es paradójico cuando uno habla de la tierra del sol y del buen vino. Sin embargo, por muchísimas cuestiones que quizás son difíciles de explicar en corto tiempo, para muchos es mejor así. Eso ha dado mayor calidad en mucha producción. Tenemos el caso, por ejemplo, de la madurez polifenólica. Para hacer vinos de media alta gama es muy difícil lograr que se produzca la madurez de azúcar que nos va a dar el grado alcohólico, junto con la madurez polifenólica, que tiene que ver con componentes de antocianos que le van a dar color, densidad, estructura a los vinos. Generalmente no van sincronizadas. Bueno, esta anomalía climática que no es común en esta zona del país ha dado eso, porque al llover tanto, al haber menos días de exposición solar, ha tardado mucho la madurez alcohólica, la producción de azúcar, ¿cierto? Teníamos viñedos con pocos grados Brix para la fecha, es raro. Entonces eso hizo que se vaya emparejando con la madurez polifenólica. En otras palabras, maduró perfecto lo que se pudo cosechar, se maduró lo que uno buscaba realmente. Esto va a trascender mucho, va a pasar a la historia como una de las mejores cosechas para vinos de alta gama, esta 2014, acordate. La verdad que quedé sorprendidísimo con muchísimos resultados ya viéndolo en el mosto, en los tanques. Increíble. Y para aquellos que dicen que fue una de las peores, afectado porque hacen vinos que no son de alta gama. En primera instancia, claro, al hacer vinos de menor calidad o más masivos, donde no requieren tanta composición polifenólica, tanta estructura, sí, seguramente les es perjudicial. Pero además vos sabés que estamos pensando también en el tema de las bodegas chicas, lo que decimos siempre, que no tienen los recursos suficientes como para paliar eso. Bueno, en nuestro caso, que he quedado tan sorprendido, año a año quedo sorprendido cada vez que voy. Y estando yo allá, por ejemplo, hemos recibido en la primera semana 2 visitas de 2 enólogos italianos que ni se conocían, cada uno vino a traer una máquina diferente. Bueno, no sabes si estás en la NASA, cuando estás, es increíble. Ya tenemos una máquina que hace extracción térmica de polifenoles, por ejemplo, una máquina que con una resina especial colabora al filtrado también, cada uno vino a presentar eso diferente. Entonces de esa manera vos podés paliar todo lo que la naturaleza te jugó en contra en esa cosecha. Así que es obvio que los productores y las bodegas con menor cantidad de recursos siempre se van a ver más perjudicados, sin duda. ¿Cómo pueden paliarlo sin esa tecnología? En teoría no se puede, en principio no se puede, por eso es
es tan polémica esta cosecha. Por eso para unos es muy buena y para otros fue pésima. Así que afortunadamente me toca estar entre los que creemos que fue de las mejores, de los mejores. ¿Sí? Si acordate lo que te digo, la mayoría de los vinos que estuvimos haciendo van a salir recién entre 2 y 3 años al mercado. Al ser de alta gama van a cumplir un largo periodo en las barricas, por ejemplo. La semana esa de lluvia que me dijiste, más el registro del pluviómetro que marcó situaciones que no se marcan generalmente en esa región del país, ¿también afecta a las vides por algún hongo o demás elementos? Sí, es una anécdota curiosa con Mariano Di Paola. Siempre que charlamos, viste, con el afecto al que me refiero, está todo el tiempo transmitiéndote enseñanza. Estábamos charlando afuera de la bodega, en el área de recepción, en el lagar precisamente, y estaba bajando un camión con unos 10.000 kilos de uvas más o menos. Cuando la caja vuelca, que cae todo el contenido mayor de las uvas, en unos segundos, no creo que haya durado más de 2 segundos, se vio como una especie de polvo que desapareció inmediatamente, que si él no me lo mencionaba yo no lo hubiera notado. Me dice, ¿viste eso? Bueno, esa es la botrytis, la famosa botrytis cinerea, cuando el viñedo sufre mucha humedad, sufre una lluvia prolongada, como en estos casos, empieza a aparecer ese hongo que es tan complejo a veces de buscar. Lo buscamos, por ejemplo, para hacer los vinos dulces naturales, el Sauterre nuestro, y cuesta muchísimo que venga. Y para hacer vinos normales, podríamos decir, es un enemigo. Bueno, y en esta vez se llenó justamente el viñedo. Y me dice, ¿ves eso? Cada vez que vos notes eso es porque hay mucha botrytis. Bueno, ese es el prejuicio más grande en esta última cosecha. Vos imaginate que de unos 230 milímetros anuales que debería haber llovido, esa primera semana eran 100 milímetros, ya había llovido en una semana. Entonces trajo aparejado la aparición de este hongo, que igualmente es fácil de subsanar. Ya en el mismo lagar, mientras van bajando las uvas, ya se le van agregando enzimas que va normalizando el desarrollo biológico de la uva. Después no hemos tenido problemas con peronóspora, por ejemplo. Una sanidad en los viñedos, la verdad que sorprendente para mí, desde mi ignorancia, por ir con ese clima, uno esperaba otra cosa y no, impecables. Lo cual lleva a otra polémica, a veces que ya lo hemos charlado en otros encuentros nosotros, que es el tema de los viñedos biológicos o de las bodegas orgánicas, ¿cierto? Con el tema de la biodinámica y todo eso. Bueno, acá queda demostrado entonces cómo podemos trabajar un viñedo de una manera totalmente sana. No hemos tenido ningún problema, por eso es muy criticado para muchos el tema de la biodinamia o de los viñedos orgánicos. En este caso estarían todos podridos, ¿te das cuenta? ¿En qué vinos estuviste trabajando? En todos, sí, en todos. Era parte de una capacitación integral en la bodega. Y esta cosecha creo que es récord, me atrevo a decir, para América, en vinos de alta gama. Hablamos de 9 millones de litros, solamente para vinos de alta gama. Tenemos otros 9 millones de litros en Maipú, en Bodega La Rural. Así que fue una cosecha muy interesante. Entonces participamos en todos los procesos, es muy interesante. Durante un mes tenés que probar 200 vinos a la mañana y 200 vinos a la noche, todo el tiempo, haciendo toda la recorrida por los tanques. Vos sabés mi preferencia, que es el Pinot Noir y los Merlot, así que eso es lo que más pedí trabajar, pero bueno, fue integral. Poco blanco, por la fecha en que pude hacer la capacitación hicimos poco blanco, eso ya se hace antes, tiene un ciclo de madurez más corto, así que pero en tintos en todos los procesos. ¿Y qué blancos? Todos los blancos de la bodega, los estamos haciendo en febrero y marzo, por ejemplo. ¿Cuántos son? Y tenemos Gewürztraminer, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés, Pinot Grigio, Viognier, unas 10 variedades seguro. ¿Y esos salen como con etiqueta varietal? La mayoría, sí, salvo algunos específicamente de corte, como el Semillon, por ejemplo, los demás son todos varietales. Todos, tenemos de corte Semillon y Verdicchio.
Después todas las demás uvas blancas que se te ocurran, que hayas probado, las hacemos 100% varietal. Sí. ¿Y los tintos salen todo como varietal o también estuviste con el tema de los blend? Hicimos, bueno, blend hacemos mucho, ¿cierto? Sí. Pero todas las uvas con las cuales hacemos blend también salen como 100% varietal. De hecho, este año vamos a incorporar el Rutini Cabernet Franc, por ejemplo, que no lo teníamos en la colección Rutini. Y como algo agregado que aún no salga como varietal, tenemos Tanat y Carmener, que no son parte del portafolio de la bodega, pero están para cortes en vinos de exportación y muy probablemente para los Felipe Rutini. Actualmente hay debemos tener unas 10 barricas de Carmener que son impresionantes. La variedad que es sobre todo el principal exponente en Chile. Y Tanat ha salido muy bien. Después todos los tintos que trabaja la bodega salen como varietales y como blend también, mezclados. El Tanat es típico de Uruguay también. Claro, ¿viste cómo es esto? Esto se da es una revolución, hasta te diría de marketing, a mediados del siglo XX, en los 50. Francia siempre es el principal productor de vinos del mundo, ¿cierto? Ellos no hacían vinos de cortes, todos varietales. Entonces Estados Unidos, a mediados de los 50, para poder competir en el mercado del vino, crea esta tendencia de producir vinos varietales, que no existía hasta el momento. Es decir, bueno, nosotros nos vamos a centrar en una uva 100%. En el caso de ellos, Zinfandel, Pinot Noir, Chardonnay. Entonces, muchos países se subieron a ese tren para poder competir internacionalmente. Chile con el Carmener, Argentina con el Malbec, Sudáfrica con algunos Sauvignon Blanc, con algunos Shiraz, Australia lo mismo con el Shiraz, los españoles con el Tempranillo. Entonces Uruguay vio esa posibilidad, vio esa beta en el Tanat, que es una uva vasco-francesa y deriva de taninos. Es probablemente la uva con mayor cantidad de taninos, y tiene una piel muy gruesa. Como vio que nadie se adjudicaba la tendencia a producir eso, empezaron a producirlo. Pero no hay ninguna justificación geológica, climática, que diga que en las condiciones que tienen los viñedos uruguayos se van a dar los mejores Tanat. No es una cuestión estrictamente de producción, de comercialización, de marketing, más allá de la calidad, sino quiero decir que no es propio el Tanat de esa tierra. Tranquilamente el Tanat se puede dar en vinos de altura. Personalmente prefiero los Tanat argentinos, los de Cafayate. Creo que la uva en esa altura adquiere su máximo esplendor. Para mí son 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así es. Bien, me hablabas y hablábamos de las zonas productoras. ¿Hay una zona ideal para cada tipo de variedad? Sí, esto es tan infinita, las cosas que se pueden hacer, los gustos, pero si hablamos de gustos clásicos, tradicionalmente cómo están saliendo los vinos, sí, podríamos decir que cada variedad se adecua a un determinado terroir, una determinada altura, una determinada cantidad de lluvia. Obviamente que eso se puede romper si el enólogo quiere hacer algo totalmente diferente, innovador, pero si no, más o menos están establecidos. Fíjate, se cree que los mejores torrontés salen de Salta, se habla de que muy buenos Pinot Noir o Merlot vienen de Neuquén, del sur. Generalmente cuando el clima es más frío mejora la calidad en el tema del Sauvignon Blanc, de muchos blancos en general, como te decía, del Pinot Noir también. Los mejores Cabernet están saliendo en la zona de Mendoza en los 900 metros, a los 1000 metros, pero es todo relativo también, depende de lo que uno quiera buscar. Lo importante es entender las diferencias. Por ejemplo, nosotros hacemos el torrontés, reserva en la línea de Trumpeter, y es diferente a todos justamente. El argentino está acostumbrado al torrontés de Salta, del noroeste, pero en este caso lo vas a tener con un dejo mucho más mineral, más complejo, que no es habitual. Pierde esos aromas intensos, frutales, y gana más complejidad. Entonces es muy probable que haya consumidores que prefieran ese gusto. Entonces, eso es lo más interesante en el mercado del vino para mí, que se puede hacer de todo y en cualquier lado y con diferentes matices.
Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.